Hola Marta, bienvenida gente del Encanto del Podcast. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. Muy bien y gracias por invitarme. Qué sorpresa, qué buena. Claro que sí. Marta, para quienes no conozcan tu historia, ¿cómo, verdad? Cuéntanos tu historia, ¿cómo llegaste al mundo del arte? Pues mira, yo siempre digo que los artistas siempre tienen unas historias maravillosas de que yo era de Arecibo y yo creo que yo siempre he dicho que yo no conocía a muchos artistas pero sí sabía que yo quería decir muchas cosas y la escritura era muy mala. Y creo que encontré en el dibujo una manera de expresarme y de reflexionar, ¿verdad?, hacia mis preocupaciones. Y cuando llegué a la universidad, llegué así, tú sabes, pensando en qué me voy a meter. Sé que quería estudiar arte porque tenía muchas cosas que decir. Y yo creo que pensando me metí en grabado. Puerto Rico tiene una historia del grabado maravillosa que yo conocía desde lejos porque era de Arecibo y no estaba tan metida tú sabes, en el casco de San Juan. Claro. Y pensé, yo creo que es un medio bien interesante. Y tuve la dicha de conocer a un grabador en madera maravilloso, que yo recuerdo que yo hacía más que todo litografía, pero me encantó, ¿verdad? Trabajar en esta plancha de madera y la fuerza que tenía. Yo soy una persona súper hiperactiva y veía en eso como que una fuerza de sacarnos. Y yo le pregunté, ¿cómo es que se hace esto del grabado en madera? Y él me dice, mira, agarra una madera, ponle un dibujo, compra gubia y te pones a tallar. O sea, como bien básico, y eso te va a venir. Y yo me acuerdo que agarré un marcador, le puse un dibujo. Yo nunca he sido mucho de hacer bocetos completos, creo que por eso mismo hiperactivismo y porque creo que me aburriría. Hice un dibujo muy rápido en la madera, empecé a tallar y me fascinó porque era súper físico, me fascinó porque trabajas como directo, es casi una conversación entre la madera, el papel. Yo trabajo la plancha perdida, que lo que significa es que hay mucha gente que trabaja en diferentes planchas y cada plancha es color. A mí me encanta el color. Y yo lo que cojo es una plancha de madera, hago un boceto rápido, le tiro un color, lo imprimo y voy tallando, sacando madera, imprimiendo hasta que la madera se destruye. O sea, que no puedes hacer, y a mí no me interesa hacer tampoco serie. Yo casi siempre mis trabajos son uno de uno. Uno. Y Ujú. encontré un medio que me fascinó, porque era súper físico, porque era una conversación entre el medio y me di cuenta lo importante que es el material, ¿no? O sea, va bien unido al trabajo del artista, ¿no? Es como que una pelea, a veces el material me lleva o el medio me lleva, a veces yo lo halo para acá. Y esa pelea maravilloso y trabajar como en el momento bien emocional me fascinó. Y estuve muchísimo tiempo en grabado de madera, más que todo la plancha perdida. Qué bien, qué interesante ese proceso. Y entonces, ¿tuviste algunos mentores que te influenciaron en tu vida? ¿Quiénes te sirvieron de Pues mira, inspiración? yo llegué de estudiar a Puerto Rico y como te digo, soy de Arecibo, no tenía mucho contacto con los artistas del área metropolitana, pero esta gran amiga, yo conocía el trabajo de doña Mirna Báez, me dijo, mira, yo conozco a doña Mirna, ¿tú quieres que te la presente? Yo por poco me muero y digo, Pues "Ea, claro. imagínate". Y me acuerdo que fui con mi hermana querida y con mi amiga, con unos nervios terribles, así, tú sabes, con mis grabados que había traído de plancha perdida. Se los abrí en la casa y doña Mirna, o sea, una mujer maravillosa o sea, yo puedo decir que mi maestra verdadera fue doña Mirna Báez, que no fue con quien estudié en la universidad, pero mi relación desde ese día y doña Mirna, una mujer súper, o sea, ella verdaderamente una maestra y que te acogía, y el cariño de doña Mirna fue fascinante. O sea, las críticas de doña Mirna de mi obra con Torres Martino eran que si yo, o sea, yo a veces todavía pienso en esas críticas y eran brutales, pero maravillosas. O sea, era de verdad, te agarraba esa obra me acuerdo que don Toño era en cuanto al color y doña Mirna era en cuanto al diseño. Y esas dos cabezas maravillosas juntas me enseñaron lo que yo nunca aprendí en la universidad. Claro. Y yo tengo que decir que doña Mirna se convirtió como en mi segunda mamá. O sea, doña Mirna es hasta la madrina de mi hijo y la pérdida de doña Mirna para mí fue bien fuerte porque verdaderamente ella fue mi maestra, pero también fue mi confidente. Para mí fue sumamente importante que doña Mirna me llevó de su mano y me enseñó muchas cosas en el arte y yo siempre digo que me enseñó verdaderamente a
a ese sentido político, ¿no? Y a esa fuerza en cuanto El a activismo. reconocer lo que somos, ¿no? Y a luchar por lo que somos sin ningún miedo. Yo creo que doña Mina tuvo mucho que ver en eso. Qué bien, qué En, historia bella, qué sí, o honor, sea, ¿verdad? de verdad que su pérdida para mí Qué fue lindo. bien. Yo creo que la pérdida de ella y la de mi hermana han sido dos mujeres súper fuertes, que han sido súper importantes en mi vida, que ha sido bien, bien doloroso, tengo que decir. Wow. Entonces, hablando del tema de verdad, un poco de lo que te inspira, entiendo que un tema que cala hondo en ti y que te sirve de motivación a la hora de crear es la relación entre la mujer y la violencia. Y cómo la violencia de género, específicamente dirigida pues a las mujeres y a los niños, parece como que ya está aceptado en lo cotidiano, ¿no? ¿Cuándo comenzaste a interesarte en esto como impulso para crear y cómo es ese proceso tuyo creativo? Mira, yo pienso que toda mujer, desde que somos bien jóvenes y nos damos cuenta de lo que está pasando socialmente, eh, ya entendemos, ¿verdad?, la problemática increíble de lo que es la diferencia de género y la lucha que tenemos que tener desde muy jóvenes. Yo recuerdo, y siempre lo digo, muy joven, oír ¿verdad?, una historia de esta mujer, ¿verdad?, que es asesinada por su pareja. Y yo recuerdo la gente casi preguntándose, pero fíjate qué habrá pasado, pues uno nunca sabe. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué cabeza cabe simplemente tú ponerte a pensar y simplemente, o sea, Claro, matar a una mujer? O sea, y tú ponerte a cuestionar por qué, ¿no? ¿No? Y yo ahí entendí que tenemos que hablar, que tenemos que volver a la conversación de violencia de género, que tenemos que volver a reclamar nuestro espacio, a reclamar nuestra, o sea, esta lucha no se acaba. Yo creo que desde bien jovencita yo lo entendí. Y yo creo que este tipo de violencia que tiene que ver con la violencia de género, porque también tiene que ver con la violencia políticamente de lo que es ser una colonia, yo creo que siempre estuvo en mi obra, en esa búsqueda de hablar, de quizás yo misma meditar sobre el tema, pero también hacer la gente que se siente y reflexionen un poco. Yo creo que es una reflexión de uno mismo, pero es una búsqueda de reflexión en común y en comunidad. Y yo creo que eso viene desde muy joven, ¿no? Que quizás lo hacía verbalmente, después cuando tuve encontraste el medio para tal vez pues entonces ya encontré una manera canalizar. que era la podía, claro, llevar al público. Yo creo que eso viene desde muy joven. Y pienso que, ¿verdad? Yo que ya hablé del grabado en madera, yo hice mucho esta temática en el grabado, pero en un momento dado me di cuenta que necesitaba un poco más, que necesitaba llegar a esta comunidad y verdaderamente escuchar estas historias de las mujeres. Y entonces así es como surge, antes de esta exhibición que tengo en el Philips, surge que yo, el Museo de Arte Contemporáneo, se comunica conmigo, Marian, que es una directora maravillosa que yo le debo muchísimo también, sumamente generosa, además que es súper comunitaria. Me dice, mira, ¿por qué tú no piensas en una instalación o en algo que tenga, tú sabes, que ver con la comunidad? Y ahí como que yo pienso a pensar y digo, fíjate, sí, abrirme un poquito de cómo yo puedo llegar a esta comunidad y pienso, tiene que ser una instalación que sea interactiva, siempre tiene que ser de reflexión hacia la gente, porque yo creo que es bien importante que la gente reflexione en dónde estoy yo, qué estoy haciendo yo para esto, porque no es suficiente simplemente hablarlo. Y Claro. también era bien importante llevar, hacer unos talleres con estas mujeres para dos cosas, para yo oír estas historias y también que me enseñara y reflexionar con ellas, pero también para darle un espacio a que se sintieran acompañadas y que también se sintieran que tenían hacer algo que las representara. Entonces me Representación, pongo a exacto. pensar y digo, ¿qué podemos hacer en esta instalación que sea, verdad, como taller? Y pienso, tiene que ser relacionado al cuerpo, porque el cuerpo es nuestro todo, ¿no? En donde sufrimos, las heridas que tenemos, donde sanamos. Y entonces empiezo a reflexionar, y yo no le llamaba muñecas, pero empiezo, tiene que ser un cuerpo, y entonces pienso, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no sé coser, y me encerré 3 meses, y pensé, tiene que ser, y pensé en el pantyhose, que es una tela, primero que yo lo detesto, porque pienso que el pantyhose es como para esconderte, es una cosa Sí, como que tú horrible. haces a veces socialmente y además parece piel, se rompe fácilmente como la piel
Y entonces empiezo a hacer como estas partes separadas con las medias, me doy cuenta que también hay un montón de color de medias que también tiene que ver con el color de la piel de todo el mundo. Hago todas estas partes separadas, las lleno de guata de almohadas y me pongo yo a coser, ¿no? Hacer este cuerpo porque yo quería reflexionar hacia qué era para mí reflexionar en mi cuerpo que estoy cosiendo, ¿no? Porque estoy cosiendo mi Wow. cuerpo. Y fue de verdad que fue Wow. increíble. Fue sumamente una reflexión increíble para mí. Yo me acuerdo que yo me grababa y hablaba conmigo misma de que era, o sea, de lo que me había pasado, de mi vida, de mi reflexión. Yo me acuerdo que yo lloraba, seguía hablando y Qué entendí proceso. que para mí fue un proceso maravilloso, súper fuerte, pero que me sacó un montón de cosas para afuera. Y yo pienso que cuando tú te sacas para afuera y lo botas, empiezas una sanación maravillosa, además que lo compartes y te sientes que no Sí. estás sola. Entonces yo llevaba estos cuerpos, yo lo empecé, no se pudo dar en Puerto Rico por muchas cosas económicas y entonces se da la oportunidad de hacerlo en DC y entonces me meto en DC y empiezo a hablar con esta organización que tiene que ver con violencia de género y yo me acuerdo que me miraron así como raro, ¿no? Porque ellas son muy celosas de sus mujeres y yo digo, mira, yo verdaderamente me encantaría y yo sé que hay que aprender ¿no? Yo quiero aprender a conversar con estas mujeres y me metí a coger unas clases que le daban a las mujeres que trabajan en las organizaciones de violencia de género de 40 horas. Y fue increíble lo que yo aprendí ahí. Y yo digo que si una cosa yo aprendí es a estar callada y escuchar a estas mujeres, a escuchar estas historias que a veces, o sea, te rompen el alma, pero tú ves que tú no las empiezas a ver como, ya no son víctimas. No. Estas mujeres son sobrevivientes con una fuerza increíble. Resiliencia. Ujú. Y lo importante de la comunidad, darle el apoyo, porque... Y entonces trabajé, en DC trabajé que alrededor de 165 personas y fue o sea, yo estuve un año pensando en la instalación, corriendo de esquina a esquina, trabajé con un grupo de lesbianas y trans, trabajé con un grupo de señoras mayores latinoamericanas, que eso fue increíble también. Trabajé con mujeres en hogares, trabajé con un grupo de latinas inmigrantes que fue increíble. Y oí tantas y tantas historias y tú ver que como el arte le da una fuerza a estas mujeres a conversar. Había muchas de estas mujeres que fue la primera vez que dijeron su historia, pero ellas me decían, cuando tú tienes algo en la mano, que te estás representando, que estás haciendo una obra de arte, que no estás mirando al público, te da una fuerza y las conversaciones que teníamos eran fuertes pero maravillosas. Y así yo Wow. creo que fue como empieza yo a pensar de cómo trabajar con la comunidad es una fuerza increíble que, Sí. que, que hace falta, que hace mucha No, falta. definitivamente que sí. Eso que tú dijiste, la representación, muchas de estas comunidades no se sienten representadas y el hecho de darles voz, yo creo que eso es necesario. Y se está trabajando en eso, pero hace falta todavía mucho, mucho trabajo. Mencionaste el Philips. Ahora mismo tienes una exhibición llamada Restos Traces en el Museo de DC Phillips Collection, acá en Washington, D.C., de piezas que entiendo fueron creadas durante la pandemia e inspiradas de lo que estamos hablando por el aumento en violencia doméstica, por el encierro mandatorio, ¿no? Durante la pandemia. Eh, ¿Cómo fue? Son unos torsos, son como 19 piezas, según tengo entendido, ¿no? Pues mira, lo que pasa en la pandemia es que claro, ¿verdad? Encerrarte y estar en tu espacio era, ¿verdad? Como salvarte, ¿no? Mientras más alejado estás de la gente, ¿verdad? Estás más protegido. Y yo lo primero que pensé, estas mujeres, el alejarse de una comunidad, el alejarse de la gente que es su red de Claro, apoyo, es abastador, porque eso es estás así. entrando en el espacio con tu agresor. Exacto. Y yo me acuerdo tener una conversación, yo trabajé también esta instalación en Puerto Rico con el grupo maravilloso de Paz para la Mujer, que también me hizo conexiones con un montón de organizaciones maravillosas en Puerto Rico, y yo le decía, o sea, Vanessa, esto, ella me dice, es terrible, porque imagínate, o sea, no te puedes comunicar, tienes que tener un cuidado porque tienes esta persona atrás todo el Todo el tiempo, tiempo. y los números empezaron a subir. Y yo me acuerdo que antes de hacer estos torsos, alguien me regaló un linoleo enorme, que era de un piso, que era como 8 pies y pico, como por 4 de ancho, y yo nunca he hecho un grabado en blanco y negro, porque yo soy muy a color. Y entonces me puse en el piso, este primer año estuve al final, por meses de meses, tallando esta imagen, y yo dije, yo voy a copiar porque yo pienso que es sumamente importante
llamar a estas mujeres por los nombres. A veces cuando asesinan a una mujer, le dicen, ay, otra mujer asesinado, asesinaron dos, una es de aquí, de acá, y o sea, pero estas mujeres tienen nombre. Ajá. Estas mujeres tienen una vida, tienen una familia, tienen un trabajo, son mamás, son abuelas, son maestras, son mis Tienen una vecinas. historia. Y yo decía, es bien importante llamar a estas mujeres por el nombre y recordar con la fuerza y lo que vivieron. Y yo entonces empecé a escribir en el primer año de la pandemia los nombres de las mujeres que eran asesinadas en Puerto Rico. Y fue terrible tú ver como a veces algunas semanas eran uno, dos o tres nombres. Y yo a veces decía, o sea, yo espero que esta semana, por favor, que no haya ningún nombre. Y cuando aparecía uno, yo decía, pero es que ahí te das cuenta. Y cuando escribes el nombre, te das cuenta, o sea, que es una persona, es un ser humano como yo, pudo haber sido yo, qué sé Exacto. yo, pudo haber sido mi amiga, pudo haber sido... Y para mí fue terrible. Y entonces me di cuenta que también yo tuve una parte, perdona que yo vaya como que para No, adelante y no, para atrás, no, por favor. también me acordé en este momento que estoy haciendo estos nombres de estas mujeres que son asesinadas en Puerto Rico, de cómo en la instalación que yo hice un diseño en el piso que era 30 por 24 pies, yo hice una parte que yo hice, ¿verdad? Unos outlines de estos cuerpos de cuando matan a la gente, que hacen estos outlines en el piso, y uno de los outlines los dejé en blanco, porque para mí también es bien importante todas estas mujeres que se desaparecen, que también no les ponemos nombre. La mujer que se Claro, desapareció, y a veces nos olvidamos de estas mujeres y a veces sabemos por qué se desapareció. Y claro. somos mujeres que tenemos que seguir recordando y buscando el por qué. Y entonces, entre eso y las mujeres, ¿verdad?, que mueren, que también nos olvidamos de ellas, para mí, después que hice este libro, era bien importante representar a estas mujeres que ya no están con nosotros, pero que le tenemos que dar una voz y una, ¿verdad? Y representarlas para también vernos en ellas y poder reflexionar hacia lo que les pasó y hacia nuestra vida misma. Por eso es Claro. que tú ves que los torsos que yo hice, sigo trabajando en papel porque para mí el papel es sumamente importante, es efímero, el papel se ve que no tiene fuerza, pero es sumamente fuerte al mismo Exacto. tiempo. Entonces empecé a hacer papel hecho a mano y hice estos cuerpos, estos torsos que es bien importante para mí siempre llevar la columna vertebral, que también volviendo atrás a mi instalación haciendo las muñecas, lo primero que yo le decía a estas mujeres es, vamos a hacer la columna vertebral primero. Yo le preguntaba, ¿qué significa para ti? Y ellas me decían, significa estar de pie, significa la fuerza del cuerpo. Entonces, todos estos cuerpos, estos torsos que son hechos en papel a mano, tienen la columna vertebral y todos estos torsos tienen una historia. Muchos de ellos son cogidos por mujeres que han sido asesinadas en esta Ujú. pandemia en Puerto Rico y para mí lo importante era darle una presencia a estas mujeres. Y para nosotros no les puse cara porque era importante vernos en ellas también. Por eso es Claro. que tú ves que los torsos son, ¿verdad?, del mismo tamaño de un cuerpo humano y están a una altura que cuando caminamos, para mí era súper importante, le dije al Philly, para mí es bien importante que la gente camine a través de estos torsos, porque yo quiero romper un poco con lo del museo, de que esta obra está ahí y yo la miro de lejos, yo quiero que la gente, y mira, y si se chocan con el torso, lo quieren tocar, no me molesta, yo quiero que tengan, Una que se acerquen reacción. a ellos y verdaderamente se vean representados en ellos. Y cuando yo veo a la gente caminar, y yo misma cuando lo hice sola, fue como que, wow, porque empiezas a pensar en personas que conoces que le ha pasado esto, empiezas a pensar en tus propias experiencias de vida como mujer y de vidas de violencia Que de para mí alguna era súper manera importante. todas hemos pasado por algún tipo de nivel de violencia. Sí, Eso no hay en duda. diferentes grados, sí, sí. Y entonces esta exhibición comenzó en marzo. ¿Hasta cuándo está en el Va Phillips a estar Collection? hasta el 28, que súper contenta que esté por un ratito. De Claro. verdad que súper honrada y súper agradecida de la curadora Bésela, que ha sido una experiencia maravillosa aquí. Es la primera vez que ¿No? yo presento una exhibición sola en un museo en Estados Unidos y la experiencia ha sido ¿Y genial. y en qué Un- museo? O sea, yo vivo en Washington, D.C., mis oyentes lo saben, y estoy loca por pasar por allí porque para mí es uno de los Ay, museos más importantes y más espectaculares que y tiene. fíjate, y es un museo que se acerca mucho a la comunidad y a los artistas del patio, como digo yo, que me hace ver una relación bien cercana a mi relación, lo que pasé con el Museo de Arte Contemporáneo cuando hice la instalación allí, que es un museo comunitario, que Marianne como curadora es maravillosa y toda la gente del equipo de allá, y tuve una experiencia maravillosa aquí también, bien Qué parecida, y eso bueno.
eso me llenó de, sí, porque yo creo que yo no pudiera trabajar de otra manera. Yo a veces ves que los museos están como tan arriba, Sí, que si no es que debe esta ser una relación, colaboración en vez de, o sea, que está aquí arriba como exacto. que dice, sino que estemos colaborando, porque están Y eso colaborando. fue lo que pasó aquí y me pareció verdaderamente súper agradecida, súper honrada y me pareció genial. Qué bueno, qué bueno. Marta, ¿cuáles son algunos de tus, yo me imagino que esta pregunta es difícil, pero ¿cuáles son algunos de los trabajos durante toda tu trayectoria de los que estás más orgullosa? Mira, yo no sé si más orgullosa, pero que me cambiaron la vida y que verdaderamente yo digo me hicieron reflexionar hacia la importancia de todo. Fue el trabajo de la instalación sobre violencia de género y hacer talleres con estas mujeres. Yo creo que esa instalación, mira, yo ahora mismo me llegó de Puerto Rico la instalación que estuvo por lo de la pandemia, se quedó allá un rato más porque fue bien difícil ¿Qué traerlo. nombre Me dio tenía la esa instalación? en el Museo de Arte Contemporáneo se llevó de aquí, después que lo hice acá, lo hicimos en Puerto Rico, hicimos los mismos talleres y yo dije, yo recorro la isla porque yo soy de Arecibo Pero y no me tenía quería, el mismo nombre. ¿Qué nombre tiene? tenía el mismo nombre, Ah, el sí, mismo porque lo que hicimos nombre. fue el mismo piso y todo, pero entonces, claro, hicimos los talleres, lo que hice fue añadir más personas que estuvieron representadas y ahora mismo me llegó, yo tengo, son como 200 y pico de muñecas y son maravillosas, o sea, y para mí fue esa exhibición me caló tanto y tanto que yo todavía veo esas muñecas y yo me acuerdo quiénes la hicieron. Y aquí yo la hice hace, ¿qué? 3, 4 años. Y yo Wow. recuerdo de dónde, o sea, porque las historias de estas mujeres fueron increíbles. Y tú ves la fuerza que tienen y ver, yo recuerdo una historia en Puerto Rico de esta mujer maravillosa, joven, que empezamos a hablar y de momento ella empieza a hablar de su historia y de momento cuando acaba, ella misma como que se impresionó y dijo, es la primera vez que yo hablo mi historia en un público. Y tú Wow. poder botar eso para afuera es maravilloso, es súper Wow. fuerte, pero tú dices, ya ahí empiezas a sanar porque te das cuenta que estás Claro. acompañada, no te da miedo porque, mira, no es culpa tuya, o sea, es un abrirte a la vida completamente. Exacto. Yo creo que esa interacción para mí ha sido de verdad un cambio increíble de nada, de asegurarme que la vida, lo importante de la vida, ¿no? Y que No, y me yo, pues imagino mira, que no, también debe ser una validación para ti de que ese tipo de trabajos, ¿verdad? Los que te llenan así el alma de esa manera son tan importantes y hay que continuar, ¿no? Con esa obra. sí, sí, no, no. Y que tienes el apoyo que me dio la gente, el apoyo de estas mujeres, porque volvemos a lo mismo, es un trabajo de colaboración. Y yo creo que no hay nada más hermoso en el arte que hacer un trabajo en colaboración. Estoy de acuerdo, completamente. Marta, sé que tienes esta exhibición ahora mismo, pero ¿en qué otras cosas trabajas actualmente o qué proyectos tienes así más a largo plazo que nos quieras Pues compartir? mira, yo cuando hice estas figuras pusimos 19 porque en el espacio y yo hice 32, pero y llamamos las 32 y yo quería ver las 30, pero no se pudieron poner las 32 porque el espacio obligatorio para, tú sabes, para que la gente camine alrededor y yo creo que también el espacio no aguantaba tantas, pero yo quiero seguir haciendo estos torsos. Para mí es bien importante, yo tengo en mi mente, yo no sé por qué yo me metí en mi mente 100 torsos y me encantaría tener un espacio bien grande, porque yo creo que el número es importante, porque el número de mujeres que no están con nosotros es tan grande que yo creo que es importante nosotros caminar entre estas historias y entender que el número no ha mermado. Y que yo creo que en Claro, este momento, por todo este problema del encierre y del virus y de que también tú ves que las personas se han hecho más hurañas a su espacio, a esconderse y este proceso de comunidad se ha perdido mucho. La gente que siempre hace cosas maravillosas siempre va a hacer cosas maravillosas. claro. Pero tenemos que perder ese miedo y volver otra vez a la comunidad. Y yo creo que el número para mí de hacer estos cuerpos es sumamente importante. Y volver al grabado en madera, que lo he dejado un Ok. poco Sé y que, el grabado en madera a mí me apasiona y es algo que hice. Y en estos cuerpos, si tú ves, yo no le puse color. Y me dio trabajo no ponerle color, pero yo entendía que el color no era importante. claro, Así que claro. quiero quizás Seguir hacer con las dos los cosas. torsos y grabados. Ujú. Sí, Muy sí. bien. Pues Marta, a menos que quieras añadir algo más, si no, hay una sección que se llama La ñapita, que son preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados. Pues vamos para las preguntas. Vamos para las preguntas. Si Y tuvieras que... agradecer mira, No, yo porque yo creo que la gente agradecidísima. que siempre nos da un pequeño espacio siempre es maravilloso y por lo que hace, pues mira,
como dicen, chapo, gracias un millón. No, yo honrada de tener personas como tú que están haciendo la diferencia. Para mí eso vale un millón, así que para nada. Gracias. La primera pregunta es si tuvieras que regalarles un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería? Hmm, Podemos brincar, si no te viene así nada a la mente, podemos brincar a la es próxima. que son como, ¿verdad? Es como mucho. Vamos a brincar y Vamos a yo pienso brincar. en eso. ¿Tienes una frase o una cita o tal vez una palabra que sea tuya de otra persona que te guste mucho? Ay, yo digo que sin miedo. Yo Muy digo que bien, sin miedo. Yo creo que el miedo no nos congela. Sí, yo quiero muy vivir sin bien, miedo. Y creo que, claro, para las mujeres es bien difícil, pero ese es como un día poder decir sin miedo, sin no tengo miedo, miedo. muy Sí. bien. ¿Qué es algo de ti o de tu vida personal que podría sorprenderle a las demás personas? Hmm. No sé, yo soy bien hiperactiva, eso no le sorprende a nadie. Que soy emocional tampoco. Este, Fíjate, cuando, no sé, la gente que no, es bien curioso, cuando yo a veces para luchar para cosas para mí, yo soy media boba y tú sabes, hasta para enseñar mi arte, es como que, ay, es bien difícil. Pero cuando yo lucho por alguien, por algo que yo creo que yo puedo, o sea, yo puedo ser bien rabiosa, no rabiosa de malo, pero de que, Esa tú sabes, de fuerza, que esa buena sí, gente que está sonriendo tiene, sí, la fuerza me sale muy y la bien, rabia me sale. Es injusto que, no por mí a veces como que, pero por por otras otro, personas, la rabia me sale grande, muy bien, controlada, pero tú sabes, esa rabia que te hace sí, como fuerte y claro, verdaderamente hablar de lo que tienes que hablar sin miedo. Sí, creo, muy no bien, sé, qué eso está buenísimo. En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida? tú sabes que estar en silencio. Aprendí a estar en silencio. Yo creo que la pandemia a mí me encanta hablar, y me encanta conversar y me encanta estar con la gente, pero yo creo que la pandemia me hizo reflexionar más y aprender a la importancia del silencio para escuchar a otros, del silencio para escucharme yo misma. Yo creo que el silencio. Muy Y bien, fue bien maravilloso, que creo que lo empecé haciendo la instalación, pero en la pandemia como que me arraigué más y lo aprendí a respetar más el silencio, sí, tengo que decir sí, el silencio. muy bien. ¿Qué te gustaría aprender? Wow, tantas cosas, ay madre. Muchas cosas, o sea, no sé, ¿qué me gustaría aprender? Muchas cosas, me gustaría aprender no sé, a escribir. A mí me encantaría escribir. Yo tengo mucho amor y mucho respeto a los poetas. Y qué difícil, ¿no? Pero qué intenso, ¿no? Y yo pienso que llegas a tanta gente y tan rápido, ¿no? Porque los Claro, libros y los escritores son una maravilla, pero a gente que no son muy lectores o sea, tú lees un poema y son tan intensos, ¿no? claro. Te lo tiran ahí todo, es como que ¡fum! Y tú, ¡ah! Me encanta. Me encantaría ser poeta y sé que nunca lo voy a lograr hacer, pero si hay algo que me encantaría es la poesía. La poesía. Pero Muy está bien. difícil. ¿Qué es una de las cosas más gratificantes que has hecho? Wow. Trabajar con las comunidades vuelvo a eso, ha sido para mí maravilloso. Y, y aprender a ser mamá. Yo nunca pensé que iba a ser mamá y aprendo todos los días. Porque yo no soy de esas mamás que tienen 20 fotos y ese revolú. Yo soy una mamá media extraña, pero que mucho uno aprende con los hijos. Qué bien, Sí, yo qué he bien. aprendido un montón con mi hijo y le tengo un respeto increíble. Sí, en esas dos cosas por ahí, sí. Y los talleres, aprender a escuchar a la gente, no sé, sí, sí. Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires. Hay tantos, bendito sea Dios. Luisa Capetillo, Muy esa bien, mujer, o sea, en este tiempo, qué exactamente, valiente, qué exactamente. valiente.
Doña Y Mirna siempre la tengo que nombrar porque doña esa Mina. fue mi mentora y mi segunda mamá. Muy bien. ¿Y quisieras que te recordaran por? Ay, madre. Por lo que la gente quiera. Yo no le puedo poner eso a la gente. Yo creo que, no sé, ojalá y me recuerden por cosas buenas, pero por lo que la gente crea, no sé, no me quiero poner en ese, es como muy difícil decir, porque y si no me recuerdan está bien también, ¿no? Yo creo que uno hace lo que hace porque uno le sale del corazón. Claro, Y si y no eso me es lo recuerdan, eso importante. no es importante, eso no es importante para mí. Marta, ¿cómo las personas te pueden seguir en las redes sociales y ver tu obra? Ay, madre, yo soy más mala para eso, yo estoy aprendiendo. Mira, yo tengo una amiga que me dice, te estaba buscando, pero yo miro tu Facebook y lo que tienes es mil cosas políticas y vas para aquí, pero ¿dónde está tu arte? Yo digo, ¿verdad? Tengo que aprender. Yo creo que con el Philip estoy aprendiendo un poco. Muy bien. Porque estoy en el Instagram, entre comillas, porque estoy Sí, aprendiendo y no. Sí, y el, no lo pongo todos los días tampoco, porque para mí esto es bien difícil. Esto del medio este, tengo un website y, el y Instagram es Marta_Pérez_García, ¿verdad? tú lo sabes mejor que yo. Sí, no te Y preocupes el que yo lo voy a website poner bien. es Marta Pérez García Art. Y por ahí sale otra cosa que no me acuerdo, pero si pones eso sale. Marta Y Pérez si no, después García te lo Art. mando. Sí, Art, Ok, algo por ahí que creo que es Wixsite, ok. WIX, y algo así que mi hijo me lo estaba montando y no me buscaba, pero por ahí sale el nombre que tampoco me lo sé. Sí, yo soy muy mala para esto, pero estoy Poco aprendiendo. a poco, poco a poco. Así que entonces sería Sí, el Instagram y el website. Esas serían las dos más importantes. sí. Y en Facebook, que también estoy aprendiendo, me van a ver Facebook. corriendo haciendo, tú sabes, políticamente metida en cuánta cosa, pero Pero estoy eso es aprendiendo parte más de... cosas de arte. Y en Facebook estás como Marta Pérez García con los dos apellidos también, ¿verdad? Sí, yo siempre me pongo García, yo digo que mi madre me parió. Hay que Claro. darle Importante que darle crédito. la importancia. Claro. Pues Marta, yo te quiero dar las gracias por el Mira, y el espacio. libro, no sé, hay mucho, pero pensando así, Sí. 100 años de soledad. Ah, mira, Es un libro que no he uno de visto mis hoy en día. favoritos y que no pasa de ¿Sabes moda qué? nunca. Y mi hermano también murió hace mucho tiempo, y era su libro preferido y siempre me quedé con eso, me recuerda mucho a él. Es un libro que yo lo leí hace mucho tiempo y de hecho estaba comentando hace poco que lo quiero volver a leer porque es un libro tan Yo también, relevante. Sí, es yo que hay que también leerlo estaba como que cada pensando. cierto tiempo. Absolutamente que Sí, sí. Quiero darte las pues gracias ahí. de verdad por el espacio, por la conversación. Estoy loca por pasar por allá, por el Philips y ver tu obra. Gracias, qué bueno. Gracias por Me darle voz avisa, a estas, vamos a sí, hacer. claro que te voy a avisar, gracias por darle voz a estas mujeres, esta representación que es tan necesaria y que tenemos que seguir hablando de esto y tenemos que Gracias. seguir luchando contra esta violencia, esto no es aceptable. Así que gracias No, por lo que haces y por luchar por ella, por nosotras, por todas. gracias a ti. Gracias por el espacio y por preocuparte por nada, por darnos un pequeño espacio de voz, eso es súper Claro que agradecido. sí, siempre. Un abrazo, Marta. Cuídate. Un abrazo igual.